la dirección de nuestro Dios para meditar en su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permites abrir tu santa palabra y te rogamos, Señor, nos dirijas y nos presidas, Señor, para meditar en ella con temor, Señor, para que podamos entender las enseñanzas que tú tienes para nosotros en este día y las podemos atesorar en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a meditar un poco sobre el último libro de Apocalipsis, pero no... Hay quienes cuando leen el libro de Apocalipsis les da miedo, les da temor, creen que ya es el fin del mundo y a muchos no les gusta leer el libro de Apocalipsis, pero no se preocupen, no vamos a meternos mucho sobre Apocalipsis. Vamos a tomar para iniciar el versículo 7, el 14, el 18 y el 19, no porque lo apartemos de lo demás, que está todo relacionado, sino para que nos enfoquemos hacia lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Dice el versículo 7, ¿y aquí qué? Vengo presto. Algunos dicen, bueno, ya se tardó el Señor Jesús en venir, pero la palabra de Dios nos enseña que no es que se tarde, sino que es misericordioso y quiere el arrepentimiento de nosotros, ¿verdad? No es que se tarde. Y además un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, ¿cuánto lleva? 2 días. Entonces, 2 días no es mucho, ¿verdad? Para el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y no se refiere solamente a Apocalipsis, sino, pues, nos referimos a la palabra de Dios. El 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Que guardan qué? ¿Y cuáles son los mandamientos? ¿Solamente los 10 mandamientos? ¿O todo lo que nos manda que guardemos aquí? Todo, ¿verdad? No son nada más los 10 mandamientos, porque además si fueran solamente los 10 mandamientos, tampoco los guardamos, ¿verdad? Como debemos de guardarlos. Pero cuando se refiere a los mandamientos es todo lo que el Señor nos manda que hagamos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿En qué ciudad? Ciudad Santa, ¿verdad? La ciudad de Dios. Versículo 18, porque yo protesto cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esto no lo digo yo, esto no lo escribí, esto es la palabra de Dios. No lo inventé yo, esto Dios es lo que nos dice y nos lo dice el día de hoy. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte ¿de dónde? Del libro de la vida y las cosas que están escritas en de las cosas que están escritas en este libro. Entonces podemos quitar algo de aquí que no nos gusta, que no nos parezca, podemos cambiar, podemos actualizar. No, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos quitar? Pues porque Dios dice que no lo podemos ni cambiar. Cambiar es quitar y poner, ¿no? Quitar una cosa y poner otra cosa. Entonces no podemos cambiarla. Dios es un Dios celoso. ¿Y qué significa que Dios sea celoso? Cuando hablamos de que un hombre es celoso, que a lo mejor alguna vez yo fui muy celoso, ya no, pero en mis tiempos, cuando tenía como 18 años, yo era muy celoso. Y si no, pregúntenle a la hermana. Para el hombre, ¿qué es ser celoso? Dicen que además de que es un símbolo o significa inseguridad, ¿sí? ¿Qué es ser celoso? No como demuestra uno que es celoso, ¿verdad? Porque pobres de las mujeres cuando uno es celoso. ¿Pero qué es ser celoso? A ver, hermanos, los varones,
Hay mujeres celosas, ¿verdad? Pero creo que son más los hombres celosos que las mujeres celosas. A ver, o hermanas, ayuden, ¿qué es su novio, su amigo, su esposo es celoso? ¿Y cómo son cuando son celosos? ¿O conocen a alguien celoso para que no digan, es que mi esposo es así? Bueno, ¿conocen a alguien celoso? ¿Cómo son? Posesivos. Que no te hable nadie, que no le hables a nadie, no salgas con nadie, no tengas amigos. A veces son sentimientos que no saben cómo controlarlos, porque si aprende uno a controlarlos, sí aprende uno a controlarlos. En el momento y cuando uno no es celoso, como les digo, pobres mujeres, les dice uno y las insulta uno y la culpa es nuestra, ¿verdad? Por no tener la confianza. ¿Pero qué significa? Pues que es de uno y nadie lo puede tocar, nadie le puede hablar, y ni la mujer le puede hablar a otra persona, ni nadie le puede hablar a esa persona, ¿verdad? En el caso de mi esposa, bueno, ella no le podía hablar a nadie, ni nadie le podía hablar a ella, ni nadie se le podía acercar. ¿Sí? Es un sentimiento de inseguridad, pero bueno, es ser celoso. Bien, cuando hablamos de que Dios es celoso, ¿hablamos de lo mismo? Definitivamente no. Que Dios es un Dios celoso, nada que ver con lo celoso del ser humano. Entonces, ¿qué son los celos de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que Dios es un Dios celoso? No comparte su gloria, y creo que con eso abarcamos todo. Dios no comparte su gloria. Y Dios esto dice, esto es, porque así lo dijo Dios. Pero a veces el ser humano, yo no quiero decir que aquí, que en algunas otras iglesias, cada quien sabe su situación, pero ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Realmente sabemos que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria y que quiere que la gloria sea solamente para Él y que no tengamos dioses con minúscula, que no tengamos dioses ajenos? Porque Dios es muy claro y nos dice, no tendrás dioses ajenos. O sea, solamente Dios. Primero Dios y después, y al último, y no hay de otra. No podemos escoger. Dios es un Dios celoso y cuando nos dice esto es así, esto es así. Y cuando nos dice si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No dice, bueno, es que no supo, es que, bueno, si no sabes, es que si se equivocó. No, ¿verdad? Cuando habla de que si alguno añadiere, cuando uno añade lo hace uno con conocimiento. Y si uno quita, también lo quita con conocimiento. Y entonces cuando cambiamos las cosas de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Contradiciendo lo que Dios nos dice que hagamos y lo que dice que hagamos, así como los niños o a veces cuando somos adolescentes. Y no sé por qué últimamente de repente ha salido mucho mi época de adolescente cuando me decían, haz esto. Y yo hacía lo contrario. Digo, cuando conocí a Dios, ¿verdad? También fui adolescente, fui del mundo, y ustedes no se imaginan cómo fui. Cuando me decían, ¿esto es así? Pues yo decía, con pleno conocimiento y con toda premeditación, alevosía y ventaja, decía, yo hago lo contrario. Digo, no para que lo haga Yoshi, ¿verdad? Porque pues, también sabe las consecuencias, como yo supe las consecuencias de hacer todo lo que no debía, ¿verdad? Pagué consecuencias. Pero cuando sabemos que hacemos lo que no debemos, pues también sabemos que hay consecuencias, no por decir, pues si él lo hizo, pues yo también. Sí, si él sufrió consecuencias, a lo mejor yo sufro peores, ¿verdad? No importa, pero hay que hacerlas. No, debemos aprender de lo que Dios nos enseña. Y Dios es un Dios celoso. Cuando Dios dice, esto es así, así debe de ser.
Alguna vez, a lo mejor no la expresión tal como la voy a decir ahorita, pero con la forma de decir o con la forma de actuar, a veces parece que decimos, es para Dios. ¿Y qué significará cuando decimos, es para Dios? Pues que no es importante, ¿no? Que no tiene ninguna importancia lo que estamos haciendo, porque es para Dios, y Dios sabe que yo no puedo hacer más, Dios sabe que yo soy imperfecto, Dios sabe que yo soy pecador, entonces es para Dios. Con que lo haga y medio lo haga, creemos que le damos a Dios gloria o lo hacemos para Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos ofendiendo a Dios. Y entonces cuando hagamos las cosas para Dios, hagámoslo con temor porque es para Dios. A veces decimos, esto no tiene significancia. ¿Será que no tiene significancia? Voy a pedirle a algún hermano varón que tenga voz fuerte, me ayude. Por favor, ¿me pueden manifestar quién me quiere ayudar? Varón con voz fuerte, ¿o lo invito? ¿No? ¿No hay voluntario? Hermano de la Rosa, ¿me ayuda, por favor? En el atril hay una Biblia. Sí, por favor, cuando te pida leer, lees, por favor, el versículo. El hermano, si se puede recorrer, por favor, para que el hermano se siente cuando no lea. Y vamos a leer algunos versículos que algunos dicen, ¿la Biblia es la Biblia en cualquier versión? No. ¿Por qué nuestra asociación religiosa pelea tanto la versión antigua? ¿Saben por qué o no saben por qué? Porque es la más apegada. Como dicen, tampoco pues es el 100% perfecta porque está hecha o está traducida por hombres. Entonces, pues puede tener algún error en cuanto a la traducción, pero no a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque si esta es palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene errores, ¿o sí? Entonces, la palabra de Dios es perfecta. El original es el perfecto. ¿Alguien tiene el original? Entonces, son traducciones y entonces pasa por los hombres. Pudiera tener alguna palabra incorrecta, pero lo que Dios dice aquí, eso es palabra de Dios. No quiero que se equivoque, que digan, el hermano dijo que eso no es palabra de Dios. No, esta es la palabra de Dios. Y repito, si alguien tiene el original o se quiere los originales, perfecto, eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿verdad? Todos deberíamos estudiar el hebreo, debemos estudiar griego y arameo, y entonces si nos ponemos a estudiar y lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, nosotros no tenemos todavía ese don ni ese conocimiento de conocer todos los idiomas, pero nos apoyamos en algunos que han estudiado y entonces dicen, bueno, esto está bien, esto significa esto, porque muchas veces el contexto de una palabra significa en un lugar significa una cosa y en otro lugar significa otra cosa, ¿sí? Simplemente me voy a un ejemplo. Exquisito, ¿qué es? Que es delicioso, ¿sí? Si ustedes se van a Brasil y dicen que eso es delicioso, les van a decir, ¿no te gustó? Sí, porque delicioso, exquisito allá es que sabe raro, no sabe tan rico. Y entonces la misma palabra puede tener diferentes significados. Entonces, las palabras, necesitamos irnos al contexto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y por eso los que hacen las traducciones, pues tratan de irse hacia a los lenguajes originales y a la cultura y a las costumbres, ¿sí? Que a veces nosotros no entendemos. Ahora que estamos estudiando escuela dominical, estamos aprendiendo muchas cosas del Antiguo Testamento que a veces no sabíamos, ¿verdad? No sé los que asistan a la escuela dominical, si están aprendiendo algo, no asisten o no aprenden, o los que nos ven en línea. Y los que no, bueno, pues busquen las clases de escuela dominical. Si no las han visto, búsquenla en el Face y en el YouTube y pueden aprender muchas cosas que hemos estado aprendiendo. Entonces necesitamos conocer no nada más la palabra y decir, esto es así.
A veces nosotros leemos un pasaje de la Biblia, lo aislamos y le quitamos el contexto y lo malinterpretamos. Pero necesitamos saber el contexto, necesitamos conocer algunas palabras y saber realmente cuándo cambian el significado intencionalmente y cuándo no se cambia intencionalmente. ¿Sí? Puede haber algún error, pero cuando ya se estudia y se dice esto es así, ¿sí? Y por eso nosotros nos apegamos más a la versión antigua, a la de Casiodoro de Reina. Entonces nosotros sabemos que esa es la que nuestra asociación religiosa ya estudió y dijo, esta es la que más se apega a los escritos antiguos. Repito, si alguien todavía tiene dudas, puede irse a estudiar los idiomas originales y luego de repente algunos pastores en algunos mensajes dicen, esta palabra viene de esto y significa esto y esto. No sé si lo han escuchado. Y si no, también en los matutinos también nos enseñan algunas cosas a veces así, de que esta palabra significa esto, y creo que hace 8 días o hace 15 días mencionaban sobre el amor, los diferentes tipos de amor, y cuando hablamos de amor en una palabra, en un versículo se dice de una forma y significa esto, amor acá significa esto y se pronuncia así, porque son los contextos de lo que estamos leyendo. Por eso necesitamos siempre estar estudiando la palabra de Dios para saber qué es lo que significa. Traje la revisión 1960, que es la que dicen que más se parece a nuestra versión antigua, pero sin embargo vamos a ver algunos versículos. Hay más de 100 aquí, no más escogí unos poquitos. Ese es un estudio que se hizo sobre las diferencias de la versión 60 y de la versión nuestra. Y vamos a ver por qué en algunas cosas, no repito, si alguien quiere saber más, pues bueno, hay un trabajo sobre el que se está haciendo para su publicación, estamos trabajando en él, ya llevamos algunos años, pero todavía no se ha logrado terminarlo, pero son estos algunos de los versículos que yo tomé y que Dios nos enseña hoy por qué no usamos la versión 60 y por qué no debemos usar no solamente por algunos versículos, porque ¿qué decimos? Es que solamente esos versículos no los voy a ocupar. A ver, díganme cuáles y los marco en mi Biblia 60 y esos no los leo. No, ¿verdad? Si algo está mal, todo está mal, ¿o no? ¿O será nada más una parte de lo que esté mal? ¿Serán solamente 10, 20, 30, 50, 100 versículos los que estén mal? No, ¿verdad? Pues si están mal 10 versículos y ahí vamos a encontrar alguna herejía, ¿qué creen? Pues todo está mal. Porque decimos, no, es que solamente esa parte de ahí, no, pues es que esa parte de ese libro contiene una herejía. Con una que tenga, con esa una es suficiente. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunos versículos. Hermano, iniciamos por favor. Los libros son los mismos, son los 66. Vamos a buscar en Jueces, capítulo 15. No sé si alguien traiga versión 60. ¿Alguien trae versión 60? ¿Sí? ¿No? No hay problema si alguien dice sí, yo traigo, para que vea que lo que el hermano va a leer sí es lo que dice, y si alguno no sabe qué versión trae, bueno, va a ver lo que el hermano dice y lo que yo leo y va a ver las diferencias. Entonces, Jueces capítulo 15, y también cuando busquemos alguna otra versión para estudio, porque decimos, es que yo a veces leo otras versiones porque está más claro. Y hay veces que sí está más clara la explicación, pero hay veces que nos va a confundir porque significa otra cosa. Y entonces debemos tener mucho cuidado con nuestros estudios. Sí, es bueno, hay Biblias que nos recomiendan para estudios, pero no tomemos cualquier Biblia para apoyarnos. Jueces capítulo 15, el versículo 19. Por favor, hermano. Abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Jacor, el cual está en Leí hasta hoy. Y nuestra versión dice, entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada y salieron de allí aguas y bebió y recobró su espíritu y reanimóse. Por tanto llamó su nombre de aquel lugar en Jacore, el cual es en Leí hasta hoy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí se dieron cuenta o nos lee otra vez? Otra vez, por favor, hermano. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y
salió de allí agua y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En-Hakkore, el cual está en Leí hasta ahora. Para hacer un poco de contexto de lo que estamos leyendo, estamos hablando de Samsón, ¿sí? Entonces, Samsón dice desde versículos 12, les voy a leer también para que nos ubiquemos. Dice, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Samsón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas e hiciéronle venir de la peña. Y así que vino hasta Lejí, los filisteos le salieron a recibir con algazara, y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla e hirió con ella a 1000 hombres. Entonces Samsón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1000 hombres. Y acabando de hablar, echó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leví. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salud por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces, el contexto, lo que hay antes es que Sansón mató con una quijada y arrojó la quijada y luego dijo, tengo sed. Y entonces viene el versículo al que estamos viendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la versión 60? ¿De dónde sacó el agua? De una cuenca. ¿Qué es una cuenca? Es algo así como un depósito. Dice el diccionario que la cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río, lago o mar. O sea, las aguas están casi al ras, hacia afuera. Y entonces dice que de ahí tomó Dios el agua que le dio a Samsón. ¿Qué hay de maravilloso que del agua que ya está sobre la cuenca le dé a Samsón? Nada, ¿verdad? ¿Y qué dice nuestra versión? De la muela de la quijada, o sea, de la muela de la quijada tiene muelas, y entonces de ahí sacó Dios el agua. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? La maravilla que hace Dios en un lado y lo que Dios hace por acá, nada más diciéndole, aquí está el agua a flor de tierra, ¿verdad? A la mano. Y entonces Dios le provee del agua a Samsón. ¿De qué manera se la provee? Uno es en la cuenca y otra es en la muela de la quijada. ¿De dónde sale esa quijada? Por eso dije, bueno, necesito leer los versículos anteriores para que de dónde salió esa quijada, ¿verdad? Es la quijada que usó Samsón, mató a los hombres y luego la arroja y luego le dice a Dios, tengo sed, y entonces Dios de la muela saca el agua. ¿Qué tanta agua habrá sacado para quitarle la sed a Samsón? Digo, no era nada más de que pues va caminando y tengo un poquito de sed, sino que le dice que voy a morir de sed. ¿Cómo sería su sed? Mucha, ¿verdad? Entonces no es así como que, ay, tengo sed, ya se me resecó la boca. Yo cuando termino de hablar se me seca la boca y tengo sed, pues voy y tomo agua, ¿no? Pero es diferente esa sed a cuando digo, me muero de sed, o tengo 2-3 días sin tomar agua y esa es una sed que me va a matar. Y esa es la sed que podría tener Samsón, ¿no? Porque dicen, voy a morir, pues tengo mucha sed. Y Dios da el agua. ¿Hay diferencia? Bastante cómo cambian la potencia de Dios, ¿verdad? Le quitan todo el milagro de Dios y todo el poder de Dios a algo que ya hay en una cuenca. Vamos a otro versículo. A Jueces, aquí mismo Jueces, capítulo 16, el versículo 5. Por favor, hermano. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y
cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Otra vez, por favor, hermano, nosotros seguimos en nuestra versión. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle: engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Seguimos con Samsón. ¿Cuál es la diferencia de la lectura? Dominar y atormentar. ¿Y es lo mismo? ¿Qué iban a hacer con Samsón? Dominarlo. Pues nada más es amarrarlo y ya, ¿no? Era lo que iban a hacer con Samsón cuando lo dominan. Y atormentarlo, pues además de dominarlo, lo iban a maltratar, lo iban a dañar. ¿Y hay diferencia entre dominar y atormentar? Entonces, ¿qué está pasando con la Biblia? Están cambiando el significado de la palabra, y claro que cambia mucho lo que significa, ¿no? No son sinónimos. Si dijera, bueno, es un sinónimo, pues posiblemente estaría bien, ¿no? Decir, pues es un sinónimo, la palabra más entendible, pero cuando cambian el sentido, hay un propósito. ¿Cuál será el propósito de cambiar estas palabras? Hace muchos años, no sé si recuerdan que alguna vez les comenté que yo estudié cerca de 2 años en el seminario por extensión. Y en una de las pláticas que tuve con un pastor, me decía él, y yo pensé que al principio me lo decía para saber si yo sabía o qué le iba a contestar, pero ya después me di cuenta que no, que eso era realmente lo que pensaba ese pastor, porque después se fue de la asamblea y se fue con ciertas enseñanzas que no eran bíblicas. Pero me decía el pastor: hermano, yo creo que sí es bueno que la Biblia cambie algunas palabras para que las pueda entender los jóvenes de ahora. Y yo le decía: no, pastor, porque al cambiar la palabra no sabemos si va a cambiar, no solamente va a ser un sinónimo, sino puede cambiar el sentido de toda la palabra. Me decía: no, y él insistía y estuvimos un buen rato. Yo decía, me está probando a ver si yo sé y a ver qué es lo que me enseñaron. Le decía, no podemos cambiar, ya la versión antigua es lo que nos enseña y esto es lo que debemos hacer, y no tiene por qué irse adecuando al lenguaje humano. Luego lo que hay que hacer es enseñarle al hombre pues las palabras que a veces no entendemos aquí. Eso es lo que mejor hay que hacer, es hacer que el hombre se vuelva más culto y entienda lo que dice la Biblia, y no bajar el lenguaje, porque además, ¿cómo vamos a bajar el lenguaje de la palabra de Dios? Y ahí estuvimos un buen rato, y hasta que él se quedó en lo suyo, yo me quedé en lo mío, en que la palabra de Dios no podemos cambiarla, y no podemos cambiar ni siquiera en sinónimos, porque a veces un sinónimo pues todavía tiene otros significados que pudieran malinterpretarse. Y tú decías, no, y entonces la palabra de Dios no se puede cambiar, y nuestra versión es la que debemos nosotros aprender y es la que nosotros creemos. Y repito, después de algunos años, pues resulta que el pastor, pues supe que andaba por otros lados que no eran los caminos de Dios, y bueno, dije, no, entonces creo que sí, esa vez el pastor, él sí insistía en lo que me decía, que había que cambiar el lenguaje, y yo pues me quedé en lo mismo, que la palabra de Dios no debemos cambiarla. Y ahora con todo lo que enseñan y lo que viene del mundo, de que la mujer que debe tener los mismos derechos que el hombre, y que el Dios se equivocó, y que ahora todos somos iguales sí somos iguales delante de Dios, pero si Dios nos hizo diferentes, pues Dios nos hizo diferentes y nos dio a cada uno un trabajo diferente, ¿no? Y cosas diferentes que hacer. Bueno, entonces, pues no podemos ni debemos cambiar la palabra de Dios, y no es lo mismo dominar que atormentar. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7.
el 7, el versículo 10, por favor. Hermano. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y entonces se fijan hasta el principio cuando dice y aconteció, en nuestra versión, que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Aunque cambie un poquito el orden ahí de las palabras, no hay ningún problema, ¿verdad? Hermano, ¿puedes leer otra vez, por favor? Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Diferencia? ¿Atemorizar y desbaratar es lo mismo? ¿Cómo cambia el poder de Dios ahí? Nada más les dio miedo. Sí, los venció porque les dio miedo. Y en el otro, en nuestra versión, los desbarató. ¿Y qué significa? Los deshizo. Los destruyó. ¿Es lo mismo? ¿Cómo cambian el poder de Dios? Y aquí no estamos viendo algunos versículos de cómo bajan el poder de Dios, ¿sí? Lo hacen menos. Y pregunto, ¿cuál es el propósito? Pues que Dios no tiene el mismo poder, ¿verdad? ¿Y quién está actuando ahí para hacer todos estos cambios? Pues el maligno, si lo quieren llamar de otra manera, pues es Satanás, ¿sí? Y algunos leen y dicen, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo desbaratar que atemorizar. Hay cosas que nos dan miedo, ¿verdad? ¿O no nos dan miedo? ¿Sí nos dan miedo algunas cosas? A mí me da mucho temor cuando empieza a tronar el cielo y empieza a relampaguear. En primera, a mí no me gusta la lluvia. Yo sé que es malo porque pues, Dios manda la lluvia y es buena para la tierra, pero a mí en lo personal no me gusta y me atemoriza la lluvia. Bueno, cuando truena, me da más temor, ¿sí? Y hay cosas que nos dan temor, y es lo mismo que nos dé temor a que nos desbarate. No. Entonces, no es lo mismo atemorizar que desbaratar. Y a los filisteos dice la palabra de Dios que los desbarató, no los atemorizó, no les dio temor, miedo. Ahí viene Dios. Y entonces, pues mejor vámonos y mejor nos damos por vencidos. No, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con lo que dice aquí. Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, el versículo 3. Por favor, hermano. Todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y los oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Otra vez, por favor, hermano. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Ok. Entre la diferencia entre atrapas y virreyes no hay mucha diferencia, será un tipo de gobierno. Lo que nos interesa es la otra palabra. ¿Cuál palabra hay diferente? Ensalzar y apoyar. ¿Y es lo mismo? Nosotros nos podemos apoyar y nos podemos ensalzar, o se ensalza a Dios. Y ensalzaron al pueblo de Dios, ¿no? Y se ensalzaban ¿a quiénes? A los judíos. Y entonces, ¿es lo mismo? No. Y aquí nada más estamos hablando de algunas palabras que cambian en cuanto al poder, al significado de lo que nos habla acerca de Dios y de su pueblo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ensalzar que apoyar. Salmo 3, 6. Aquí para los matemáticos.
Salmo 3, verso 6, por favor. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Otra vez, por favor, hermano. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. ¿Y qué dice nuestra versión? ¿Y es lo mismo 10 millares de pueblos que 10 millares de gentes? ¿Cuántos estaremos ahorita aquí? ¿Como unos 100? ¿80? ¿Menos? Supone que estemos 70, ¿sí? 70 gentes estamos aquí, es lo mismo que decir que estamos 70 pueblos aquí. ¿Cuánto podrá cambiar de diferencia la cantidad? 10 millares de pueblos con 10 millares de gentes. ¿Es lo mismo? Bajamos lo que hay delante de Dios de 10 millares de pueblos a 10 millares de gentes. ¿Cuántos servimos a Dios? 10 millares de gentes o 10 millares de pueblos. ¿Será lo mismo los que alabemos a Dios? ¿No, verdad? Entonces, dice, y desperté porque Jehová me sostuvo, el versículo anterior, y no temeré 10 millares de pueblos que pusieron cerco contra mí. ¿Por qué? Porque me está diciendo de lo que Dios me va a defender. ¿Y Dios me va a defender de lo poquito o de lo mucho? Pues a lo mejor Dios no puede con 10 millares de pueblos, entonces con que me defienda de 10 millares de gentes. ¿No, verdad? Entonces estamos hablando de la protección que da Dios. ¿Cómo es Dios? Pues Dios es omnipotente, que puede protegernos de 10 millares de pueblos, no solamente de 10 millares de gentes. Entonces vemos como aquí estamos cambiando mucho lo que está hablando acerca de Dios. Vamos a algo que es un versículo para mí conocido, o para mí la referencia cuando busco la revisión. Yo me voy siempre a San Lucas capítulo 2. ¿De qué habla San Lucas capítulo 2? Del Señor Jesús, ¿verdad? Ok, capítulo 2, versículo 22. Por favor, hermano. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Otra vez, por favor, hermano. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Para mí es una de las partes más importantes y más relevantes en cuanto a diferencias. Simplemente nos habla del Señor Jesús. ¿Qué dice la versión 60? ¿Quiénes se purificaron? ¿Quiénes son ellos? ¿María y quién? Y el niño, no María y José, María y Jesús, ¿sí? ¿Y Jesús tenía que purificarse? ¿Sí? ¿Tendría que purificarse el Señor Jesús? Y dice según la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Levítico capítulo 12. Porque dice que es conforme a la... También, hermano, por favor, si busca Levítico 12, porque a lo mejor la otra versión sí dice que se purificaran los dos. Levítico 12, versículos 2 al 6, por favor. Hermano, por favor, 2 a 6. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos,
por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtora para expiación, a la puerta del tabernáculo de la reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová. Hasta ahí, hermano, gracias. ¿Entendemos si está bien lo que dice la revisión 60? Sí, ¿verdad? Nos habla de la purificación de la mujer. Entonces, bueno, pero ahí dice que la ley de Moisés dice que ¿quién se iba a purificar? Y acá en San Lucas dice que según la ley de Moisés, ¿quiénes se iban a purificar? ¿Y hay diferencia? Simplemente Jesús no necesita purificación. Entonces, ese es uno de los temas principales para un servidor cuando digo, a ver, las diferencias. Y entonces es lo mismo. ¿Qué gran diferencia cambiar a Jesús por alguien que necesita ser purificado cuando nuestro Salvador nace sin pecado? ¿O no? ¿O por qué se purificaban? ¿Por qué se purificaba la mujer? Pues se consideraba como pecado no pura, ¿sí?, con su menstruación. Entonces la mujer debería de ser pura y tenía que separarse un cierto tiempo. Y cuando se cumplían los días de esa purificación tenía que presentarse con una ofrenda. ¿Para qué? Para la purificación de ella, no de él. Porque ni siquiera la hija se tenía que purificar, ¿verdad? No habla de que si la hija también tenía que purificarse, habla nada más de la madre. Y entonces, ¿cómo aquí dice de ellos? Y entonces, ¿a quién se refiere con ellos? Y entonces aquí cambian toda la parte de la humanidad del Señor Jesús y la parte de su santidad, porque entonces ya no era santo, tenía que purificarse. Y entonces después de su nacimiento tenía que purificarse para poder continuar siendo Dios. Y entonces dejaba de ser Dios cuando tenía que purificarse. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Ellos y ella, ¿sí?, nos cambian completamente a Jesús. Un Jesús que necesitaba ser purificado. Lo cual sabemos que no. Y que si nos vamos al Levítico, pues tampoco dice eso. ¿Sí? Entonces, ni por un lado lo que era la ley de Moisés, ni porque tampoco debería ser purificado Jesús. No tenía necesidad de ser purificado el Señor Jesús. Vamos al libro de los Hechos, ya 2 versículos más. Terminamos el libro de los Hechos, capítulo 3. Si a alguno le interesa, pues le invitamos para que después esté atento, para que cuando salga la publicación de esto que estamos trabajando, pues pueda leer más versículos y estudiar las diferencias. Hechos capítulo 3, versículo 21, también hablando de Jesús. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde antiguo. Ajá, otra vez por favor, hermano. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Ok, entonces la palabra importante no es el siglo y el tiempo antiguo. ¿Cuál es la palabra importante? Que reciba y que tenga, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre que tenga y que reciba? Pues reciba todavía no está. Allá cuando venga los tiempos de restauración, entonces el Señor va a ser recibido allá arriba. O el Señor ya está arriba. Y lo va a tener hasta el tiempo de la restauración. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, según la revisión 60, no ha subido todavía. Va a subir en los tiempos de la restauración. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe de que el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Entonces tenemos que cambiar nuestro credo, porque todavía no está sentado a la diestra de Dios Padre, todavía no lo recibe el cielo. Entonces, ¿dónde está el Señor Jesús? Entonces, ¿ven cómo cambian las cosas con una sola palabra? Y entonces, ¿el Señor Jesús dónde está? El Señor Jesús, que necesitó ser purificado, pues ahora resulta que tampoco está en el cielo.
¿Y entonces dónde está nuestra fe? ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? Entonces debemos tener mucho cuidado porque, repito, pues nos dicen, bueno, ¿qué revisión usan? Pues usamos la versión antigua. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay palabras que nosotros creemos que son ciertas. Si no creemos, y si creemos lo que dice la revisión 60, pues entonces nuestra fe no está en donde debería estar y no está en nuestro Señor Jesús, o tienen otro Señor Jesús que todavía no sube al cielo. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesús está en el cielo y va a venir por su iglesia. Y para terminar, bueno, ya nada más Apocalipsis 22, en los otros versículos. Los versículos 18 y 19, por favor, hermano, igual. Dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí algo que parece que no coincide con lo anterior, ¿verdad? O sea, sí respetan la parte donde dicen que no se debe de cambiar cuando se han cambiado. Y entonces, pues la pregunta es, ¿y nosotros a quién le creemos? Porque entonces nuestra fe, ¿en dónde está? Y nuestro Dios, ¿cómo es nuestro Dios? Es un Dios fuerte y celoso que dice esto es así y no es así como, ay, es para Dios, Dios sabe. ¿Y qué va a pasar si le cambiamos? ¿Qué pasa si cambiamos una palabra? Hay cosas que se preguntan y dicen, bueno, si esto es así o esto es así, ¿cambia nuestra fe? Pues no, hay ciertas cuestiones. No voy a hacer la pregunta ahorita porque entonces sí se puede desatar una gran controversia. Pero hay preguntas que dicen, bueno, ¿y si esto es así? No lo dice la Biblia, pero lo dice de una forma, yo lo entiendo de otra forma. No afecta mi fe. ¿Sí? Es algo que yo creo. Si algo afecta mi fe, pues no tiene importancia. Pero si estas cosas pueden afectar mi fe, los que vimos, ¿podrá afectar nuestra fe? El tener un Dios menos poderoso, el que el Señor Jesús necesite purificación y que nuestro Señor Jesús no esté allá arriba esperándonos y que hasta entonces va a ser llevado. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Y en qué creemos y quién es nuestro Dios? ¿Y tiene importancia lo que hagamos hacia Dios? Y lo que pensemos de Dios, y cuál es nuestro Dios. ¿Cuántos dioses existen? ¿Existen muchos dioses? Porque si dijéramos, a ver, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Y a qué Dios tenemos temor? Y nuestro Dios, sí, mi Dios sabe que no pasa nada si no hago esto, si no hago lo otro. Pero ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Y qué concepto tenemos de Jesús? ¿Qué hizo por mí Jesús? Dios nos invita hoy a que pensemos, ¿quién es ese Jesús que nos ha rescatado? ¿De qué me limpió? ¿De cualquier cosa y nada más me trajo aquí para que vaya yo al cielo? ¿O realmente me sacó de la escoria del mundo y limpió mis pecados que yo no podía pagar y murió en la cruz por mí? Y ese es mi Jesús. ¿Qué puedo hacer yo por él? Pues lo que puedo hacer yo es poco. Lo que yo pueda hacer por él es poco. Si yo puedo hablar de Jesús todo el tiempo, sería poco. Si yo estuviera todo el tiempo leyendo la palabra de Dios, sería poco realmente. Eso es lo que nuestro pensamiento debe ser. ¿Quién es nuestro Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el Dios que nos sustenta? ¿Quién es el Dios que nos deja abiertas las puertas? ¿Quién es el Dios que nos cierra las puertas cuando hay pandemia más fuerte? ¿Quién es ese Dios a quien tenemos temor? ¿Es un Dios fuerte y poderoso o es un Dios que no hay problema? Por eso el tema de la tarde es un Dios fuerte. Vamos a ver quién es Dios, nuestro Dios fuerte.
Tengamos temor, hermanos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿La estamos estudiando o no la estudiamos? Dios nos habla, eso es lo que decimos, ¿no? ¿Cómo conocemos a Dios? Porque Dios nos habla aquí por medio de su palabra. ¿La leemos, la entendemos, la estudiamos o nada más algunos versículos? Yo en la mañana le decía en la escuela dominical que algunos versículos los leemos y a veces entendemos algo, y ahora que estamos estudiando a Lot, pues resulta que pues hay muchas cosas que aprender, que nuestro pensamiento se iba rápido por la lectura y no es lo que nosotros nada más leemos. Si alguno quiere saber un poquito más, busque la escuela dominical de la mañana y a ver a qué me refiero. Y si no, pues se pueden quedar con la duda y decir, bueno, pues sí, no es importante. Pero yo os invito a que busquen. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no nada más leo la palabra de Dios? Yo la leo todos los días y pues, yo creo que con eso es suficiente. No. Dios nos da la oportunidad de tener una escuela dominical. Vengamos a la escuela dominical para que aprendamos más de Dios. Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, conocerte a través de tu palabra y tener el temor, Señor, de saber qué es lo que tú quieres decirnos a través de ella. No es lo que nosotros querramos escuchar de ti, sino lo que tú quieres decirnos, Señor. Permite que podamos tener ese temor, podamos realmente, Señor, amar nuestra Biblia, la palabra tuya, Señor, y lo podamos hacer todos los días hasta que tú vengas por nosotros. Pues, Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.